Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Juntos, hermanos, vamos a confesar la fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Damos gracias al Señor por este su día santo. Bienvenidos a la casa del Señor, donde estamos aquí juntos para adorar y rendirle nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias a nuestro gran Dios y Salvador. Hoy es día de fiesta, la fiesta del Pentecostés, con la cual la Iglesia cierra todo el ciclo de la Pascua. Es conocido por algunos como la Segunda Pascua, es una fiesta sumamente importante en la liturgia de la Iglesia, ya que el Pentecostés conmemora especialmente en la Iglesia cristiana la venida del don del Espíritu Santo, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo en medio de la Iglesia, lo cual marca el inicio oficial de la nueva alianza y del pueblo de Dios
en el Nuevo Testamento y es el acontecimiento central de lo que la obra de Cristo ha conseguido y lo que cambia todas las cosas. Así que le ofrecemos al Señor esta celebración, esta santa comunión para alabanza y gloria de su santo nombre, y en acción de gracias por esa obra maravillosa del don del Espíritu Santo. Lo ofrecemos también en oración por la Iglesia universal, por nuestros hermanos perseguidos, por todos los que sufren y están en aflicción, también por los gobernantes y autoridades, para que gobiernen con temor de Dios, por todos los servidores públicos y también por nuestros hermanos en toda la tierra. Nos acercamos a la palabra del Señor de esta mañana, a la lectura del Evangelio y también a la meditación un poco conjunta con las otras lecturas que hemos iniciado ya desde la vigilia del Pentecostés anoche. Entonces estamos ya meditando desde ayer en el acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo y hoy vamos a completar esa visión. Vamos a pedir al Señor su guía. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, y nos acercamos con temor y temblor a tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, tu pueblo, y también, Señor, sobre tu palabra, para que ésta sea viva y eficaz para nosotros. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Dispón y mueve nuestra voluntad para obedecer tus mandamientos y para poder comprender tu voluntad y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cuando nos acercamos a la lectura del Evangelio de esta mañana, nos recuerda otra vez la promesa dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. El Señor nos lo ha dicho, se lo dijo a ellos y por ello llega hasta nosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclito no vendría a vosotros. Es decir, el Señor Jesús deja claro que es mejor para la Iglesia la presencia universal del Espíritu Santo derramado en la Iglesia que la presencia física de Cristo resucitado. Cristo resucitado tenía que ascender para enviar al Espíritu Santo y que more en el corazón de los creyentes y esté en el corazón de la vida de la misma Iglesia. ¿Qué es lo que haría el Espíritu Santo? Dice el Señor. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa venida del Espíritu Santo que celebramos hoy en el Pentecostés y, como dije anoche, conmemorando y en realidad reviviendo nosotros lo que la primitiva comunidad cristiana vivió en aquel Pentecostés. Es decir, esperar en obediencia a Cristo, porque Cristo les dio el mandamiento de que ellos esperasen en el aposento alto en oración. Y así esperaron todos ellos, los apóstoles, la Virgen María y los demás discípulos de Cristo estaban en ese lugar, en ese aposento alto, en oración, en espera a la venida del Espíritu, que se dio 50 días después de la Pascua de la Resurrección. Y como vamos a ver a continuación, esto no es casual. Todo esto tiene un sentido perfecto y pleno, conforme a lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Cuando vino el Espíritu, nos dice Jesús, vendrá para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo es la tercera persona divina que ha sido derramada en la Iglesia de una forma totalmente nueva a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, por supuesto que estaba allí, es Dios, pero no actuaba de la misma forma como en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo está derramado y mora en los creyentes y actúa poderosamente en la Iglesia, desde dentro de la Iglesia, y el Espíritu Santo actúa en el mundo como testigo de Cristo. Y eso es lo que Jesús mismo dijo: el Espíritu Santo dará testimonio de mí y vosotros también daréis testimonio. Pero el testimonio principal, el testigo principal, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que opera en este mundo
a través de la predicación del Evangelio. Cuando anunciamos a Cristo muerto y resucitado y anunciamos en su nombre el perdón de los pecados y el arrepentimiento para que los seres humanos se vuelvan a Cristo, renuncien a su pecado y se entreguen a Él como Señor, le confiesen como Señor y Cristo. Cuando estamos haciendo el anuncio del Evangelio, el Espíritu Santo está actuando, dando el testimonio interno en los corazones. Es el Espíritu Santo el que trae esa convicción al corazón del hombre. Cuando tú sientes y experimentas el arrepentimiento, cuando tú experimentas dolor por tu pecado, cuando tú experimentas la voz de Dios llamándote a la conversión, cuando tú experimentas esa convicción de que has pecado en contra de Dios, cuando tú experimentas en tu corazón esa sensación profunda de que no estás en amistad con Dios y que necesitas alinearte a la voluntad de Dios, esa convicción no es fruto de tu conciencia humana. Esa experiencia de la convicción procede de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que toca tu conciencia y toca y mueve tu voluntad para dirigirte hacia Dios. Y lo que el ser humano no debe hacer es resistir al Espíritu Santo. Eso es lo que les dice Esteban, el primer mártir a los judíos. Vosotros resistís al Espíritu Santo, porque venían oyendo el testimonio de los apóstoles, estaban experimentando en sus corazones el testimonio interno del Espíritu, pero al igual que sus padres, resistían a esa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae esa obra de convicción, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es entonces, en primer lugar, testigo, el que trae el testimonio de Cristo. Pero ahora Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús tenía que enseñar todavía muchísimas cosas. Fijaros, después de la partida de Cristo viene todo el desarrollo, por decirlo así, de la doctrina cristiana, ¿no? Del dogma cristiano y de las verdades de fe que debemos guardar la Iglesia, ¿no? Pero ese no era el momento para dar todas esas profundas verdades a la Iglesia sería cuando el Espíritu esté derramado, ¿no? Hemos visto en los evangelios a los apóstoles tantas veces sin entendimiento de lo que ocurría ni de quién es Cristo. Es solo con la venida del Espíritu Santo que cambia las cosas, ¿no? La actitud de los apóstoles cambia radicalmente por la llenura del Espíritu. Su ministerio, su entendimiento, su capacidad de comprender la verdad de Dios cambia radicalmente por la venida y la llenura del Espíritu. Ahí vemos al apóstol Pablo, el más grande teólogo de los apóstoles y de todos los tiempos en la Iglesia, y le vemos desarrollar tan profundamente la teología cristiana por el Espíritu Santo, no por otro motivo, por la gracia de Dios, el Espíritu dándole esa sabiduría. Lo mismo el apóstol Juan, que nos da una explicación tan profunda de la divinidad de Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo, guiándole a toda esa verdad. Por eso Jesús les dice, cuando venga el Espíritu, ese Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es en primer lugar testigo y en segundo lugar el Espíritu Santo es maestro y guía de la Iglesia. El Espíritu Santo ha sido derramado y ha sido dado a la Iglesia para que instruya y guíe a la Iglesia. Cuando la Iglesia se mueve en el orden de Dios, cuando los líderes de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, los pastores de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo y en armonía con el pueblo de Dios, claramente han definido a lo largo de los tiempos lo central para la fe. Y Dios ha guiado a la Iglesia por el Espíritu a definir y ver claramente que Dios es trino, por ejemplo. La Santísima Trinidad, ese dogma central de la fe cristiana. Es un dogma que con tal nombre no aparece en las Escrituras. No aparece la palabra Trinidad. Pero está, por supuesto, el dogma de la Trinidad
y todos los elementos de la Trinidad en la Escritura, pero es el Espíritu Santo el que lleva a la Iglesia en los primeros siglos a definir con pelos y señales ese dogma, a explicar. ¿Cómo llega la Iglesia a definir eso? Por la guía del Espíritu. ¿Cómo llega la Iglesia a definir la persona de Cristo? Que Él es persona divina con dos naturalezas, una humana y una divina, unidas en su persona. ¿Cómo llega la Iglesia a este entendimiento y a esta claridad? Por la guía del Espíritu Santo. Y así la Iglesia ha sido guiada a lo largo de los siglos. En cuanto se ha sujetado a Dios y a la verdad de Dios, ha llegado siempre por la guía del Espíritu a afirmarse en la verdad. El Espíritu Santo es testigo, el Espíritu Santo es maestro y guía, y el Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo, como el mismo Señor dice aquí. El Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que glorifica a Cristo. ¿De qué manera? Dándonos lo que es de Cristo, dándonos el conocimiento, el entendimiento de todo lo que es de Cristo. Y no solo lo que es de Cristo, porque Cristo dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, todo lo que nos da el Espíritu es lo que es del Padre y del Hijo. Es decir, en lo que nos da el Espíritu tenemos la voluntad y el conocimiento de Dios. Fijaos qué ministerio tan precioso, el de la obra del Espíritu Santo. Ministerio indispensable para la vida de la Iglesia. ¿Qué sería de la Iglesia sin el Espíritu Santo? No habría Iglesia simplemente. No sería nada porque no habría Iglesia si no fuese por el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que marca la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios. Y sin el Espíritu Santo la obra de Cristo no habría tenido aplicación en nosotros. El Padre envía al Hijo, el Hijo es el que vive y se entrega, muere en la cruz, resucita, asciende y envía el Espíritu para que aplique la victoria y la redención de Cristo en el pueblo de Dios. Por eso en la lectura que hemos visto del Pentecostés, en aquel glorioso día, cuando llega el día del Pentecostés, eso nos dice Lucas en Hechos 2, y para esto primero tenemos que rápidamente hablar de qué era el Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta en la liturgia judía y es una fiesta instituida por el Señor desde el principio como una celebración de las cosechas. Se llamaba la fiesta de las semanas porque se celebraba 7 semanas después de la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba en la Pascua, ¿no? En la misma semana de la Pascua se celebraba las primicias, donde se ofrecía al Señor la primera gavilla de la cebada, ¿no? Del primer fruto. Pero 50 días después se celebraba ya la cosecha del trigo. Y era la cosecha mayor y principal. En estas celebraciones se ofrecía a Dios en acción de gracias el fruto abundante que Dios estaba concediendo. Pero en medio del pueblo, en medio de la historia del pueblo de Dios, esa fiesta tomó la fiesta del Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, de Pente de 50, porque era 50 días después de la Pascua. Esa fiesta tomó una connotación bien clara ya para los tiempos de Jesús. En esa fiesta se celebraba, además de la cosecha, se celebraba la alianza de Dios con el pueblo, cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el Sinaí. Era la fiesta en la que se celebraba, se conmemoraba el inicio de la alianza de Dios con el pueblo y la entrega de la ley. Todas estas ideas que os comento tienen relación perfecta con lo que significa el Pentecostés cristiano, con lo que San Lucas y el Nuevo Testamento nos transmite, ¿no? Recordemos que anoche en la vigilia habíamos hecho esa lectura de Moisés subiendo al monte para recibir la ley y allí estas señales que había, ¿no?
de la presencia de Dios. De igual manera, Cristo ha ascendido a los cielos, como Moisés a esa montaña. Cristo ha ascendido a la presencia misma del Señor para recibir y enviarnos a nosotros el don del Espíritu que nos trae la nueva ley y sella con nosotros la Iglesia, la nueva alianza, y da inicio al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, congregada de judíos y de gentiles. Ya no es la nación física de Israel, como muchos quieren seguir llamándole a Israel el pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios, el Israel físico, lo es la Iglesia. Es la Iglesia el pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo, Cristo tiene una sola esposa, no dos. Hay un solo pueblo y es el pueblo de Dios, que es la Iglesia, el Israel de Dios, como le llama San Pablo, el pueblo de la nueva alianza. Entonces, el Pentecostés cristiano nos muestra que Dios ha entrado en este nuevo pacto con nosotros, esta nueva alianza. Nos ha dado la nueva ley, que es la ley de Cristo, que son los 10 mandamientos resumidos en el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y es una ley que ya no viene escrita en las tablas de piedra como Moisés. Es una ley que viene escrita en el corazón por el Espíritu Santo, como leímos en la vigilia en Ezequiel 36 y 37. Os daré mi espíritu y haré que andéis en mis caminos. Haré que andéis en mis caminos y obedezcáis mis mandamientos. ¿Cómo lo hará Dios? Por medio del Espíritu que nos es dado y que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Es la promesa del profeta Joel, que nos daría ese Espíritu que renovaría el pueblo de Dios, renovaría todas las cosas. Entonces, fijaos, el Pentecostés del que nos habla Lucas nos trae la plenitud de lo que significó el Pentecostés en la antigua alianza. Y por eso es que la Iglesia ha seguido celebrando en su liturgia siempre y hasta el día de hoy el Pentecostés. Es una fiesta principal de la liturgia cristiana, porque así como celebramos todo el acontecimiento de Cristo, su muerte y su resurrección, el Pentecostés es también el acontecimiento de Cristo en cuanto que nos trae la promesa del Padre para la nueva alianza. Lucas también nos dice en Hechos que en aquel momento que viene el Espíritu Santo como un viento recio, porque el viento siempre representa la obra del Espíritu, y esas llamas de fuego, estamos viendo ese viento poderoso y esas llamas de fuego como Moisés acercándose al Monte Santo y la presencia santificante de Dios obrando en el pueblo, haciéndolos un verdadero pueblo de reyes y de sacerdotes, porque esa es la acción del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Pero también nos dice Lucas que allí moraban en toda Jerusalén varones piadosos de todas las naciones. ¿Por qué dice esto Lucas? Porque cuando ocurre el Pentecostés para la misma fiesta, habían muchísimos de otros lugares. Muchos se habían quedado incluso desde la Pascua y otros que habrían venido. Y nos dice Lucas que eran de todas las naciones bajo el cielo. Y él empieza a enumerar una serie de naciones, de procedencias que van desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur y más allá. Es decir, la idea de Lucas es manifestar la universalidad. ¿Quiénes estaban en ese día de Pentecostés? De todas las naciones bajo el cielo. Y como dije anoche, esto nos regresa a la Torre de Babel. La Torre de Babel, donde todas las naciones fueron divididas y todas las lenguas fueron separadas, son reunidas otra vez en uno en el Pentecostés. Todas las naciones son agrupadas, todas las lenguas son unidas para que se entiendan otra vez, pero esto solo ocurre en Cristo por la acción poderosa del Espíritu Santo. Una vez más, Pentecostés es también el antibabel, es volver a la unidad que se rompió por el pecado. La obra del Espíritu es
aplicar la obra de Cristo para restaurar todas las cosas, para recapitular todas las cosas en Cristo, como dice San Pablo, para reunir, reencabezar la creación y todas las cosas, ponerlas en orden y sujetarlas bajo la cabeza que es Cristo, unirlas bajo Cristo. Esa es la acción del Espíritu Santo, ir en contra de lo que el diablo ha hecho, que es la división. Por eso que la obra del Espíritu Santo en medio de la Iglesia es siempre la unidad. La unidad de todos los hombres, no importa de qué procedencia vengas, en Cristo vas a ser uno, como dice San Pablo. Cristo es nuestra paz, que nos reconcilia entre nosotros y nos reconcilia a todos con Dios. No importa si somos judíos y gentiles, en Cristo somos unidos, reconciliados entre los hombres y ambos, todos los hombres reconciliados verticalmente con Dios. Esa es la forma de la salvación cruciforme, ¿no? La forma de la cruz, lo que hace Cristo por nosotros. Y esa es la unidad que da el Espíritu. Por eso es que las Escrituras se enfocan tanto, y lo dice San Pablo en Efesios 4, que somos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos somos llamados a guardar una unidad que ya existe, porque es una unidad que el Espíritu da. Pero nosotros peleamos contra esa unidad tristemente muchas veces y por eso la Iglesia está tan rota y tan dividida, ¿no? Pero en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio, la Iglesia debe procurar y buscar la unidad que trae el Espíritu Santo. Voy a terminar esta meditación simplemente haciendo un poco de mención a la segunda lectura que hemos hecho en la Epístola a los Corintios. El Espíritu Santo, hemos visto hasta ahora, que es testigo de Cristo. Nos trae el testimonio para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio al mundo y también a la Iglesia, ¿no? Por supuesto que el Espíritu Santo es testigo a la Iglesia. El Espíritu Santo es también maestro y guía de la Iglesia y la Iglesia debe sujetarse a la guía del Espíritu Santo. Especialmente encargados son los maestros, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Los obispos, los presbíteros, llamados a la guía de la Iglesia y el pueblo de Dios, por supuesto, a sujetarse en esa misma unidad del Espíritu al conocimiento de Cristo. Pero también, como hemos visto, el Espíritu Santo es el que trae la unidad. El Espíritu Santo es aquel que trae otra vez las cosas a la unidad de Cristo. Es el que restaura todo lo que fue quebrado, separado, disgregado, desde las lenguas hasta la unidad de las naciones, para traerlas otra vez en uno a Cristo. Todo esto hace el Espíritu. Pero ¿cómo obra el Espíritu Santo estas grandes cosas? Lo hace a través de la Iglesia, del mismo pueblo de Dios, obrando en la vida de los creyentes, capacitando a los creyentes para toda buena obra. Por eso San Pablo dice en Corintios 12, 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, el Espíritu Santo actúa en la Iglesia, en la vida de cada creyente, para darle diversidad de dones. Hay diversos dones del Espíritu, pero el Espíritu Santo se los da a cada creyente. Cada creyente tiene un don o varios dones del Espíritu Santo. Y hay vocaciones y llamados específicos. Los que son llamados para ser ministros como obispos, presbíteros, diáconos. Otros son llamados en un servicio laico, pero en un servicio efectivo y real con los dones que Dios le da. Y cada uno debe esforzarse por ejercitar el don que ha recibido por la gracia de Dios y hacer que ese don produzca frutos para el reino de Dios. Esa es la forma en la que el Espíritu actúa y hace tan grandes cosas a través de la Iglesia, porque es Cristo que sigue actuando a través de su Iglesia.
Así que a cada uno de los cristianos, Dios ha dado una serie de dones como Él ha querido. El Espíritu Santo los ha repartido como Él ha querido. Y así como el cuerpo es uno, dice San Pablo, y tiene muchos miembros, de la misma manera, el Espíritu da dones a los diferentes miembros de la Iglesia para que actúen como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, cada uno de nosotros debemos buscar los dones que Dios nos da para servirle de una forma efectiva y llenos del Espíritu Santo y llenos del fruto del Espíritu Santo, que, como dice San Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Este fruto del Espíritu es el carácter mismo de Cristo en nuestra vida. Y ese fruto procede solamente de una comunión íntima, constante, permanente con el Señor. Una vida real de unión con Cristo, con su palabra, con sus sacramentos, con la oración, en la vida de la Iglesia. Eso lo que va a producir es un carácter en nuestro corazón, un carácter como el de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y eso necesitamos para poder estar llenos de los dones de Dios y ejercitarlos. Termino. El don del Espíritu Santo para la Iglesia marca la llegada del reino de Dios, de la nueva alianza, de la promesa del Padre que se cumplió. Y es el inicio de la restauración de la unidad perdida hasta que llegue la plenitud de Cristo. Es decir, el Espíritu nos ha sido dado ahora en una medida, ha sido derramado, pero todavía no hemos llegado a la plenitud hasta que Cristo no vuelva. Cuando Cristo vuelva, todo será pleno. Hasta ese momento debemos buscar la llenura del Espíritu. Debemos aumentar la medida del Espíritu en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Orar y buscar con afán y con esfuerzo que nuestras vidas y la vida de la Iglesia sean llenas del Espíritu Santo. Y esto requiere trabajo, hermanos. Mientras más nos consagramos a Dios y nos apartamos del mundo, la llenura del Espíritu Santo aumenta en nosotros. Su gracia aumenta. Hay una relación entre nuestra búsqueda y la mayor gracia de Dios. Siempre nos precede la gracia y esto es un misterio. Pero de nuestra parte tiene que haber una búsqueda y un esfuerzo por consagrarse más a Dios y la obra del Espíritu. Su gracia aumenta en nosotros y en la vida de la Iglesia. Anunciemos el Evangelio confiados en el testimonio que da el Espíritu. No dejemos de anunciar a Cristo muerto y resucitado y llamar al arrepentimiento a los que nos rodean, porque es el Espíritu el que está obrando en la vida de los demás. Y finalmente, hermanos, demos gracias a Dios y estemos siempre pendientes en nuestra vida de participar de Cristo por la obra del Espíritu. Hermanos, es el Espíritu Santo el que hace posible la presencia real de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que hace posible la presencia real de Cristo en medio de la Iglesia, especialmente a través de la palabra y a través de sus sacramentos. Cada vez que la Iglesia se reúne a celebrar y adorar a Cristo en la Santa Comunión, en la Santa Eucaristía, en la palabra y en sus sacramentos, tenemos la presencia real y verdadera de Cristo y tenemos comunión con Él. Por eso, cuando oramos con una epíclesis, ¿no? Epíclesis significa una invocación. Epi es sobre, clesis llamar sobre o invocar al Espíritu. Invocamos al Espíritu Santo para que descienda y obre en la palabra y en los sacramentos, para que tengamos una verdadera comunión y participación con Cristo. Sin el Espíritu Santo, repito, nada de esto existe. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay redención, sin el Espíritu Santo no hay aplicación de la obra de Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener comunión con Cristo. Así que, hermanos, demos gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos llene más y más del Espíritu, porque sin Él es imposible llegar a la meta de nuestro llamamiento. Que la gracia del Señor nos ayude y su Espíritu Santo nos llene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.